Hoy es un día que marca un antes y un después para mí. Hoy voy a abrirles mi corazón para transmitirles mi aprendizaje y lo que hoy entiendo es mi legado de vida. Esta es mi historia. Enero del 2010, grave crisis financiera en mi país, Venezuela. Yo era vicepresidente de uno de los bancos involucrados en esa crisis. En el proceso de investigación, llaman a declarar a varios de los empleados de esos bancos. La noche que me llevan a mí para ese proceso, no hubo tal toma de declaración ni testimonio que nadie escuchara. Esa noche, sin más, me dejaron detenida, o más bien secuestrada. Que te hagan presa siendo inocente en un país como el mío, lamentablemente hoy es algo común. En mi caso, sin razones políticas aparentes, porque nunca he sido política, no había ningún tipo de razón ni de derecho que justificara la orden de mi encarcelamiento. Esa brutal injusticia marca el inicio de mi quiebre personal. Rabia en todos los sentidos, niveles de rabia que ni yo misma conocía. Yo lo único que quería saber era de quién era la culpa de eso. En un primer periodo, por el ego, mi erróneo sentido del poder del dinero y por la falsa creencia que en una dictadura hay ciertas cosas que por derechos humanos no pudieran ocurrir, me llevaron a desarrollar una Verónica fuerte, muy fuerte, fría, calculadora, resistente, inquebrantable. Un personaje que todos se creyeron, porque yo me lo creí. Pero estando ya presa, los días comenzaron a transcurrir. Sin embargo, por decisión propia, yo decidí detener el tiempo. Los días se comenzaron a convertir en noches, y las noches en más noches. Me apagué, dejé de ver la luz. Era un sótano, 3 metros bajo tierra, 4 rejas al menos. Olía a golpes, los hubo. Olía a mar, muchas lágrimas mezcladas con miedo. Había celdas como en las películas, pero también había cuartos. Muchos hombres, intimidante, solo 2 mujeres y mucho miedo. Entonces yo empecé a vivir aquello como yo entendía que tenían que vivir los presos, bien víctima yo, rechazándome, maltratándome, culpabilizándome. Y ese otro personaje lo desarrollé excelentemente bien. Mucha pérdida de peso, insomnio crónico, adicción a fármacos, aislamiento, depresión severa. Que todas las circunstancias parecía que se me justificaba que yo estuviese así, sin duda. Parecía que se me justificaba todo, incluso estar casi muerta, hasta que lo intenté. Hacemos de la realidad exterior lo que es nuestra realidad interior. Tan oscuro estemos por dentro y así de oscuro se convertirá todo. Parecía que a esa Verónica no le había sido suficiente ver la muerte tan de cerca tantas veces. Parecía que me hacía falta más. Parecía que me hacía falta morirme. Hasta ese momento mis hijas representaban mi única fuerza interior. Ojo, hoy son mi principal fuente de inspiración, que es distinto. No sé en qué nivel de conciencia me encontraba, pero lo intenté. En Venezuela se pueden conseguir todo tipo de fármacos dentro de las cárceles y todo tipo de cosas. Esa noche me tomé muchas pastillas mezcladas con alcohol. No soy capaz de recordar las cantidades. Lo siguiente que recuerdo es verme vomitando sola en un catre que no parecía ni cama, moribunda, intentando que me saliera la voz para pedir ayuda. Cuando me doy cuenta, tenía muchas personas a mi alrededor diciéndome, Vero, resiste, que de esta sales. Y cuando me di cuenta que seguía viva, solo tenía una frase perforada en mi alma. Ya yo me salvé. Esa noche entendí que ni por mis hijas ni por nadie yo sobreviviría a aquello. Esa noche entendí que me aferraría a esa Verónica, a la que le salió la voz de donde no tenía para pedir ayuda.
a esa Verónica que quería vivir aún estando presa. Y como de alguna manera esa noche volvió a nacer, comencé haciéndolo sintiéndome muy pequeña. Me obligaba a comer 2 veces al día. Comencé a leer cantidad de lectura enriquecedora. Recibí todos los consejos que me dieron de meditación, yogas afines. Comencé a hacer ejercicio físico. Comencé a recuperarme porque quería vivir. Sin embargo, se me hacía muy difícil. Sentía como una bola de hierro en mis pies que me pesaba mucho. No podía entender cómo yo me estaba empezando a sentir bien estando presa. Tenía como un conflicto en mi mente. ¿Tenía que vivir aquello como presa y muerta o presa y viva? Había algo que no me encajaba. Hasta que me vi. Somos los principales saboteadores de nosotros mismos, aunque nos empeñamos en ver las razones de esto en los demás. En esa cárcel donde yo estaba, no había espejos por ninguna parte, según yo. Entonces, cuando a mí la gente me decía, has perdido mucho peso, tu cabello ya no es el mismo, tu piel parece gris, a mí todo aquello no me importaba, total, no tenía dónde verme. Yo solo tenía un espejo pequeño de maquillaje que utilizaba los días de visita. Un día le pido a mis custodios que me regalaran 3 minutos más de los reglamentarios en el baño. Como sentía aquello todo un privilegio, pues decidí recordarme de mis hábitos femeninos. Y cuando me voy a colocar mi crema de cara, busco automáticamente dónde mirarme. Y me vi. Lo que vi fue una imagen sórdida, horrenda. Yo abría mucho mis ojos para entender quién era esa Verónica que estaba en ese espejo. No me reconocía. ¿Cómo era posible que yo había llegado a ese estado? Esa no era la Verónica de aquella noche de muerte inminente que le salió la voz para pedir ayuda. Lloré muchísimo después de ese encuentro con ese espejo. Días enteros, semanas quizás. Pero las lágrimas comenzaron a secarse. Ya yo no quería llorar más. En esta vida hay quienes se rinden y quienes siguen. Ya yo estaba harta de seguir rendida, que era como estar muerta. Y entonces empecé a recuperarme realmente. Comencé a recuperar la ilusión. Comencé haciéndolo escuchando música. A toda hora, todo el tiempo. Todavía hoy lo hago. Recuperé mi sentido del humor. Era yo la que animaba a mi familia a seguir adelante para no intentar seguir desbloqueando una situación que desde el día 1 nos tocaba vivir. Comencé a conversar con mis compañeros. Ya para ese momento no eran presos y delincuentes para mí. Y si esas personas necesitaban de mí un abrazo, un gesto, una caricia, yo estaba ahí para dárselos y me hacía sentir bien. Me puse objetivos en el día y si los cumplía, los celebraba, me sentía bien conmigo misma. Hasta pude entender cuándo era de día y cuándo era de noche para empezar a recuperar el hábito del sueño. Debemos ser capaces de vernos en nuestro propio espejo una y otra vez, las veces que hagan falta, hasta encontrarnos, hasta encontrar esa versión de nosotros mismos donde todo fluye y nada nos detiene. 1 año y 8 meses después, que para mí fueron como 10, donde me perdí buena parte de la vida de mis hijas, recibo la llamada de mi madre que me dice, hija, eres libre. Hoy regresas a casa. Yo no podía entender cómo era aquello. Yo me había desconectado de todo lo que estaba fuera de mí, incluso el juicio. Cuando cuelgo esa llamada, con lágrimas en mis ojos, me susurro a mí misma, pero si ya yo soy libre. Ya ese sótano para mí no representaba una cárcel. Y sentí miedo de salir de ahí y regresar a mi casa. ¿Saben por qué? Porque esa casa y ese entorno que tanto grité que me habían arrebatado injustamente, representaban para mí mis verdaderos barrotes, mis verdaderas esposas. Regresé a mi casa y seguí presa con custodia policial las 24 horas, 1 año y 3 meses más. Pero ahí
Ay, el tiempo era todo para mí. Me lo quería comer. Comencé a vivir mi vida, aún estando presa. Tuve que estar presa para sentirme libre de vivir mi propia vida sin importarme los demás. Tuve que estar presa para sentirme libre de ponerme de primera en mi propia vida. Sentirme libre de sentir el orgullo de haber derrumbado mis propios barrotes mentales. Sentirme libre de perdonar cada golpe, cada tortura, cada amenaza y las que me hice a mí misma. Sentirme libre de volverme a enamorar de mí misma. Solo desde ahí pude entender por qué tuve que estar presa. En realidad, siempre fui libre. Solo estuve presa. Que hoy sea un día para que no sueltes ese espejo y puedas derrumbar tus propios barrotes mentales. La libertad es tu mayor valor y está dentro de ti. No descanses hasta encontrarla. Muchas gracias.